Buenas tardes, amigos y amigas del canal del Guardaagujas, en esta tarde ya del viernes 2 de junio del año 2023. Pues aquí me tenéis para realizar otro comentario del último libro que terminé en la tarde de ayer. Recordaréis que la semana pasada, hace justamente 7 días, compartí con vosotros mis opiniones sobre un libro de historia de Portugal. Pues bien, 7 días después, aquí me tenéis de nuevo, porque el libro que terminé ayer, pues es muy breve. Un libro que apenas sobrepasa el centenar de páginas, 110, si mal no recuerdo, y su título, pues es el que podéis ver aquí, La Comuna de París, y sus autores son Marx, Engels y Lenin. Este libro lo compré hace bastante tiempo, creo recordar que en el año 2010, 2011, no recuerdo con exactitud, y como suele suceder, como ya os he explicado en alguna ocasión, es un libro que compras, te atrae el tema, lo dejas en la biblioteca de casa y ahí se quedó. Y como sabéis, desde hace un tiempo pues estoy intentando leer los libros que tengo almacenados antes de proceder a leer pues lecturas nuevas, porque es que la verdad hay tanto para leer que es verdaderamente impresionante. Uno no tiene tiempo para leer todo lo que le gustaría, pero bueno, poco a poco vamos dando salida a estos libros y tachando libros en la lista. Bueno, sabéis también que no es la primera vez que hablo de estos 3 autores en el canal. Recordaréis que en el otoño pasado, en octubre, hablé de Marx y Engels porque os comenté el Manifiesto Comunista, una obra publicada en 1848 y de una influencia verdaderamente tremenda, ¿no? Independientemente de lo que se opine del marxismo. Y Lenin, pues hace ya casi 2 años dediqué un vídeo dedicado a una biografía de Stéphane Courtois, Lenin, el inventor del totalitarismo. Es decir, que son personajes que ya han salido de alguna manera en el canal, y no digamos por el tema de la Revolución Rusa con respecto a Lenin. Y bueno, este libro es ni más ni menos que una recopilación de artículos, de reflexiones, de cartas que estos 3 personajes, que estos 3 autores, políticos, filósofos, llamémosle como queramos, pues escribieron sobre la Comuna de París. No me voy a extender en detalles sobre lo que fue la Comuna de París, porque ya os pondré algún enlace en la descripción, pero fue un hecho verdaderamente importante en la historia de la Francia del siglo XIX, la segunda mitad, 1871 en concreto. Fue un episodio revolucionario que duró 2 meses, de marzo de 1871 hasta el mes de mayo, que acabó de una manera sangrienta. Fue una especie de guerra civil, como el propio Engels se encarga de decir en este libro, y fue un episodio que se produjo al calor de la guerra franco-prusiana. Alemania se había unificado bajo la batuta de Bismarck, se había declarado la guerra entre Francia y Alemania, y una de las consecuencias de aquel conflicto pues fue, entre otras cosas, la anexión de Alsacia y Lorena. Pues bien, París estaba amenazado y surge también lo que sería luego la Tercera República Francesa bajo el liderazgo de Thiers. Y estalla un conflicto entre esta república, que tiene su sede en Versalles, la Tercera República Francesa, y el gobierno revolucionario de la Comuna de París, que no estaba de acuerdo con la manera de dirigir con la manera en que el gobierno francés de Thiers estaba dirigiendo la guerra, y mucho menos las condiciones de capitulación. Bueno, pues se produce un movimiento revolucionario que dura 2 meses y que es analizado en profundidad por estos 3 autores. Os tengo que decir que son, en esta edición de la editorial Acal, que tiene unas 110 páginas, pues vais a encontrar 5 textos. No hay una introducción histórica que permita entender el contexto y el trasfondo de la época, pero el primer documento, que es el más largo, que ocupa aproximadamente unas 70 páginas, es el manifiesto del Consejo General de la AIT, es decir, la Asociación Internacional de Trabajadores, sobre la Guerra Civil en Francia de 1871. Es decir, que tanto Marx como Engels, como también Lenin, subrayan el hecho de que esto es una guerra civil. ¿Una guerra civil entre quiénes? Pues básicamente, siguiendo la cosmovisión marxista,
Pues es una guerra civil entre el proletariado, que es la clase emergente, la clase que está explotada, frente a la burguesía, representada por Thiers y por la Tercera República. Aunque bien es verdad que hay consideraciones de estos tres autores a lo largo de la obra que apuntan a que esto es ya una lucha mundial, es decir, como el propio Marx se encarga de decir en el Manifiesto Comunista, como ya vimos hace unos meses, la lucha entre el proletariado y la burguesía ya no distingue fronteras, es una lucha universal y que acabará, por supuesto, con la instauración de la dictadura del proletariado y con la victoria, pues, de las clases oprimidas. ¿Qué os puedo contar del libro, aparte de todo esto? Bueno, pues que, por ejemplo, se detallan algunas de las medidas que se implementaron en esta nueva fórmula de gobierno, la abolición del trabajo nocturno, la igualdad de todos los trabajadores, ya fueran públicos y privados, a la hora de cobrar exactamente lo mismo. Se produjo una separación radical y total del Estado y la Iglesia. El movimiento de la Comuna fue un movimiento claramente anticlerical. Se suprimió el ejército, se suprimió la policía, aunque bien es cierto que se instauró un cuerpo de seguridad alternativo. Pero esas fueron algunas de las medidas que se implantaron. También es verdad que tampoco dio tiempo a mucho porque la Comuna solo sobrevivió 2 meses. Y luego pues fue aplastada por las tropas de la Tercera República de Thiers en la Semana Sangrienta en mayo, que es descrita, por ejemplo, por Engels con muchos detalles. Y bueno, a mí particularmente me ha parecido la parte de Marx bastante aburrida. Se mete a veces en consideraciones que me pierdo, o sea, en consideraciones que me parecen que no vienen al caso. También es verdad que son textos del siglo XIX, no son textos pensados para personas que vivimos en el siglo XXI. A mí particularmente lo que más me ha gustado es leer a Engels y a Lenin, porque son los más claros, los más directos, hacen un resumen de lo que fue la Comuna y sobre todo, en el caso de Lenin, de las enseñanzas posteriores. Es decir, él toma como ejemplo la Comuna como lo que luego habrá que hacer en Rusia. Subraya mucho el aspecto, por ejemplo, de la guerra civil, de la insurrección armada. Es decir, Lenin no apuesta exclusivamente por los métodos pacíficos. Si no son útiles para la causa, pues no tiene duda al respecto. Hay que ir a la movilización y a la insurrección popular, que fue lo que luego ocurrió en Rusia, pues cuando tuvo lugar la segunda fase de la Revolución de 1917. Y esto es básicamente lo que os puedo contar. La verdad es que ha sido una lectura placentera, pensé que iba a ser más árida. La verdad es que Marx es un autor que cuesta leerlo. Es un autor muy profundo, es un autor, como ya dije, muy influyente. Otra cosa es que yo esté de acuerdo con lo que él defiende y pregona, pero creo que es necesario leer a estos autores para entender el mundo contemporáneo, ¿no? Y el caso de Lenin, pues ya os digo, es indispensable pues luego para entender lo que fue la Revolución Rusa, porque lo que él cuenta aquí es luego se vería en Rusia pues prácticamente 50 años después. Esto ocurrió en 1871 y la Revolución Rusa, la protagonizada por Lenin, tuvo lugar en 1917. Así que nada, os invito a leerlo y ya me diréis, bueno, este libro evidentemente, ya lo último que os digo, estará en la lista de reproducción dedicada a la Revolución Rusa, por razones obvias y que ya os he explicado. Muchas gracias a todos por vuestro interés, 948 suscriptores ya en el canal del Guardahujas, la verdad es que estoy muy contento, ya estamos en la recta final para alcanzar los 1000, os agradezco también el interés que mostráis en los libros que os voy comentando. Y bueno, cualquier sugerencia, comentario, pues ya sabéis que tenéis los comentarios, los likes y siempre es un placer leeros y saber de vosotros. Os mando un saludo cariñoso, un gran abrazo y os deseo un buen viernes.